Hoy es lunes 26, estamos dentro de la octava de la Navidad. Se llama octava de la Navidad al domingo, al tiempo que ocurre entre el nacimiento de Jesús y los 8 días que le siguen. De este domingo al próximo domingo será una octava de Navidad. Quiere decir que se prolonga el gozo como que fuera un gran domingo de 8 días, y en todos estos domingos proclamaremos el gloria, porque nos ha nacido el Redentor. La luz ha venido a iluminar a los que vivíamos en tinieblas y en sombra de muerte. Y hoy coincide este lunes, primer día o segundo día de la octava de Navidad, con la fiesta de San Esteban, el protomártir. Esteban ha sido el primer mártir del cristianismo. Esteban fue quien anunció ante las autoridades judías que Jesús era el Redentor. Lo tomaron preso, lo ajusticiaron, lo llevaron al tribunal, se defendió, tuvo un momento de éxtasis y vio el trono de Dios y a los ángeles subiendo y bajando, y al Hijo de Dios sentado a su derecha, y eso hizo que los rabinos se taparan los oídos. Hemos escuchado una blasfemia y lo sacaran empujones. A Jesús no pudieron apedrearlo por las leyes del Imperio Romano, pero estaban tan hartos y tan aburridos que se violaron las leyes del Imperio Romano y tomaron justicia por su propia mano. Sacaron a empujones a Esteban de la ciudad, colocaron sus ropas y mochilas al pie de un joven llamado Saulo, que estudiaba en la escuela de Gamaliel, y entonces ese Saulo fue testigo de cómo tomaron piedras para lapidar, y mientras lo iban lapidando, su maestro había dicho, mientras lo crucificaban, había dicho, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, replicando a su maestro, y mientras caía al suelo apedreado, gritó en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué interesante. Repitió casi el mismo gesto de su maestro de indultar y perdonar a sus verdugos en la misma ejecución. Si algún día los verdugos de Esteban llegaron ante el tribunal de Dios, Dios no los pudo condenar por apedrear a Esteban, porque Esteban les había levantado ya esa pena. Esteban abre el camino fulgurante del resto de mártires a lo largo de toda la historia. Por eso el Evangelio de Mateo nos dice que nos llevarán a las sinagogas, que nos perseguirán, nos apedrearán, nos entregarán las autoridades, pero que no tengamos miedo, porque el Espíritu Santo vendrá a nosotros y nos dirá lo que tenemos que decir. No le tengas miedo al mundo, no le tengas miedo a los que quitan la vida. Tenle más bien miedo a los que quitan la vida y son capaces de echar a perder la propia alma. Que Jesús nazca en tu corazón, que nació en tu corazón, te guíe por las sendas del bien. Que el Señor te bendiga.